Saludos y bienvenido a otro episodio de Transformación Empresarial. Aquí con Esteban Colón, presidente de Brain Consulting. Saludos. Y Ricky López, presidente de Leapfrog Consulting. Aquí para un podcast hecho para ustedes, por ustedes y obviamente para el beneficio de la audiencia que nos estará escuchando también. Hoy estrenamos la parte de sección de preguntas. Gracias a la gente que nos ha enviado preguntas, feedback, recomendaciones. Estamos súper agradecidos y súper pompeados, como le gusta decir a Esteban. De verdad. Del entusiasmo que se ha dado y nos alegra que esté calando el mensaje y la ayuda que tenemos. También hemos recibido una serie de preguntas, decenas de ellas para ser exacto, pero una de ellas que me llamó la atención y vamos a darle mucho ímpetu en el día de hoy va a ser el tema sobre sucesión y desarrollo de líderes futuros y cómo tenemos una buena transición generacional. Esta vamos a tratar de combinarla con otra pregunta que la vi con mucha sinergia, que es destrezas claves que tenemos que tener, que debe tener el líder del futuro. Gracias a las personas que nos enviaron, muy entusiasmados. Y antes de entrar en el foro per se, me gustaría dar un contexto de la importancia y del issue de sucesión, que es un reto. Baby boomers en Estados Unidos, esto es una fuente de Forbes, representan 40% de los owners o dueños de pequeños negocios. Y son 65% de las compañías que están encontrando lo que se llama un exit plan o una salida. 67% de los baby boomers esperan retirarse dentro de los próximos 10 años. Para darle un número que asusta, se están retirando 10,000 baby boomers diarios en Estados Unidos. ¿Okay? Muchos de estos dueños de empresas. 66% de los baby boomers creen o piensan que los millennials son los que van a estar liderando su sucesión, sus hijos, en el futuro. Pero, mientras tanto, los millennials, o hasta algunos generación Z, como diríamos, tienen otro tipo de disponibilidad o opciones de carrera y desean mucha más flexibilidad e independencia. Y tenemos algunas anécdotas que iremos aterrizando. A pesar de que el 50-60% de las compañías o las pymes, pequeñas y medianas empresas, no tienen un plan de sucesión, hay un estimado que globalmente es cerca de un 80%. 72% de ellas no tienen un plan de salida, ya sea lo venden, liquidan o hacen una sucesión. La razón primordial para esto es que el dueño o fundador del negocio no se encuentra sigue disfrutando el correr de la empresa. Esto le llaman como el síndrome de Juan Ponce León, ¿okay? Buscando esa fuente de la juventud eterna. Si lo aterrizamos en el caso de Puerto Rico, en Puerto Rico 96% de los negocios son, esto es un estudio de estudios técnicos, déjame citarlo, 96% de los negocios son locally owned, dueños locales, y manejan 83% de la fuerza laboral en Puerto Rico. ¿Okay? Siempre hablamos de grandes empresas, pero el 96% de las empresas son pequeñas, pymes, locally owned, y manejan 83% de la fuerza laboral. Lo más triste de esto es que 46% de ellas no tienen ningún plan de sucesión y otros 22 están evaluando tener uno. Así que estamos con un llamado de urgencia. Y esto es parte de Esteban, de la parte de cómo se desarrolla un plan de sucesión. Me gustaría tu reacción primero a los números. Mira, está brutal y es kind of scary, más que nada. Pero a mí lo que me está bien interesante es lo que tú dijiste de la psicología de ese líder, de determinar que necesita un plan de sucesión. Y yo creo que esto tiene dos partes. Tiene una parte de cómo tú manejas el líder para que tome esa decisión y se quite ese bloqueo mental o esa aspiración mental de que va a estar el resto de su vida ahí. Y otro tema es, y yo sé que lo vamos a abordar hoy, y otro tema es cómo tú preparas a esa persona para ser el sucesor, ¿verdad? O sucesora. Así que, si quieres, vamos a tocar el primero, ¿verdad? De la psicología del líder, porque eso sí es lo que a mí me vuela la cabeza, porque tú y yo lo hemos vivido. Nosotros hemos tenido sin fin de clientes donde está la persona en el tope y no quiere soltar rienda. No quiere soltar rienda. Y yo a veces me pregunto, ¿será ego? Puede ser ego. Puede ser que la persona no está personalmente preparada, financieramente preparada para, como llamamos, el retiro. Uh-huh. Podría ser que la persona simplemente no quiere, o sea, por proteger la empresa y lo que él o ella desarrollaron, le da miedo soltar esa rienda pensando en que se va a caer. Pero ninguna de las tres razones son buenas. No. Ninguna de las tres razones son buenas porque la realidad es que uno tiene que estar abierto a que la vida evoluciona.
uno evoluciona. Y que, by the way, yo creo que hay diferentes maneras en la cual un líder de una empresa puede ir soltando poco a poco. No es esta perspectiva de que, ok, efectivo el lunes, dejo de trabajar o dejo mi posición y entra esta persona from scratch. Así que no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pero bueno, eso, ¿verdad? Esos son los casos que yo he visto. Pero hablemos un poquito más de esa barrera de esa persona y ahorita después hablamos de la parte del training del Sí, es bien duro y para irnos moviendo planning, succession planning. Lo más interesante es lo que ellos perciben, cuando digo esto, el dueño, el fundador y el presidente, que piensa que va a tomar un plan de sucesión. Y muchos de ellos tú le preguntas, y la encuesta da también, entre los datos que logré recoger, piensan que toma 2 años o menos. Eso es ilusorio. Uh-huh. La práctica en general es que entre 5 a 10 años para un plan de sucesión consistente. ¿Por qué el gap? Porque una cosa es la percepción diaria basado en lo que la expertise que tiene este dueño y que dándole al nene, la nena, al sobrino, a quien sea que haga el traspaso, le puede transferir conocimiento de un pase de batón a un año. Eso es absurdamente peligroso. Y eso es el warning. Así que la razón principal para esto es tengan cuidado, hagan un buen assessment. Lo otro, lo que mencioné, hay un gap generacional, Esteban. La persona que es el fundador, el presidente, el dueño del negocio, su pasión, su vida, casi se entregó a correr ese negocio. Y lo entendemos y lo aplaudimos y un gran legado. Pero ese mismo es el issue, el legado que va a quedar después de él. Entonces, es un issue parte psicológico, pero otro es estratégico. Y yo te diría que fundamentalmente la estrategia o la iniciativa estratégica más importante que tiene una empresa de familia es un plan de sucesión sólido que se asegure en 3 cosas. Que sea estratégico, que sea sustentable y que tenga continuidad de negocio, pero que tenga desarrollo de capacidades organizacionales. Así que yo creo que esos son los puntos principales. Así que, en resumidas cuentas, tu recomendación ahí sería que esto hay que mirarlo en un término, vamos a llamarle en promedio 3-4 años, no un término de 5 más. 3 a 5 años. Sí. 3 a 5 años, el ya tener ese plan de sucesión para desarrollar a la persona y asegurarse que es la persona correcta. Yo quiero hacer un double clic en este segundo punto que acabo de decir, porque tú mencionaste algo que me estuvo bien interesante cuando hablaste, no, la nena o el nene. Obviamente te estás refiriendo a hijo o hija, claro, cuando es un family, ¿verdad? Un family business. Y la realidad es que yo he visto, y estoy seguro que tú también, situaciones donde desafortunadamente el hijo o la hija no son las personas preparadas, adecuadas para ser el sucesor o sucesora del líder o la líder de la empresa. Así que un step adicional que yo le añadiría a ese plan estratégico es hacer esa evaluación y reclutar propiamente si ese es el caso. De que... Te me estás adelantando. Ok, está bien. Pero está bien. Pero es bien, mira, es súper importante lo que dices. No te puedes trancar de que traspaso de sangre. Es un issue de qué es lo que la entidad necesita, a dónde se quieren dirigir, cuáles son los gaps operacionales de modelo de negocio, de cadena de valor, de destreza. Y entonces, si ese hijo, hija, sobrino, quien sea, primo, va a tenerlo. Ha habido, así que por favor, no es solamente un castigo, porque he visto modelos de negocio de familia donde el presidente, y tenemos 2 distribuidoras grandes hoy en Puerto Rico, una más reciente que la otra, donde han nombrado personas, si te pueden decir non-family members, pero súper capacitados ambos. Uh-huh. Ahí está Chago Matos con Plaza Provision, está ahora mismo en Ángel con B. Fernández, y eso fue, hay que aplaudir a la familia de la honestidad, de la transparencia, de tener el mejor líder, la mejor persona capaz, independientemente de que sea familia o no, y eso tiene que ser. Así que hay 3 cosas bien importantes aquí. La familia, obviamente, el modelo de familia, la meta, la familia que está trabajando en el negocio, porque hay parte de familia que no está envuelto, y los empleados, obviamente, la organización que los apoya. Todos ellos tienen que estar alineados en un plan organizacional. Así que, ¿cuáles son esos long-term plans? Es el primer paso. ¿Dónde queremos llegar? Tenemos un BHAG, un Big, Hairy, Audacious Goal. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a llegar a él con el líder actual que se está saliendo, pero qué capacidad debe traer ese líder nuevo para poder llevar y acelerar los planes? Así que ese primer paso de dónde queremos ir es súper importante. Y Ricky, y el elemento también, volvemos, dentro de la transición, ¿qué áreas dentro del elemento funcional de la empresa
qué áreas tú le vas a dar a ese next in line o persona que se está evaluando para probarse versus las áreas que va a mantener ese líder para seguir liderando. ¿Entiendes? Porque tampoco tú quieres tener un next in line que el líder lo esté micromanaging o tomando todas las determinaciones. Así que sí, hay que hilar finito entre, ok, ya tienes a la persona, que es lo que estábamos hablando, identificamos a la persona, pero ¿qué le doy para que esa persona se empiece a probar dentro de la empresa y que yo mantengo para yo no perder liderato de la empresa, pero también obviamente darle su espacio de desarrollo a esa otra persona para que cuando venga la transición, pues la transición sea smooth y que la gente no diga, ay, qué sorpresa, fulano o fulana ahora están de presidente, presidenta, CEO, sino ya la persona has been groomed. Correcto. Para llegar ahí. Es súper, ese punto es esencial. Tú tienes que decir, y esto empieza alineado con el fundador o presidente, ¿cuál es mi meta post entregar el batón, como dicen? ¿Voy a quedarme como asesor? ¿Voy a quedarme como miembro de la junta? ¿Voy a tener algunos proyectos especiales o me salgo por completo? Esa es una. Segundo, ese sucesor, y ya vimos que pueden ser alguien de afuera, ¿en qué áreas tengo que fortalecerlo? Si su crecimiento fue en ventas, por ejemplo, y tengo casos como algunos que mencioné, que entonces ¿cómo lo convierto y lo pongo en una asignación especial que corra operaciones? Para que conozca otra fuente importantísima del negocio. Cuando alguien tiene una expertise en operaciones, como trabajo y manufactura y voy al mercado, y otro que es ventas, tú tienes un líder ya listo con una base fundamental. Así que buenas movidas por esta empresa. Pero por eso es la importancia de los 5 años. Sí. Para que vayas poniéndolo a que se exponga a lanzamientos de productos, negociaciones grandes con clientes, introducciones de nuevos productos, expansiones donde haya, reestructuraciones si hubiera que hacer alguna, y se vaya mojando, pero con la guía de ese padre o madre que lo esté auspiciando. Así que es bien clave esos gaps. Me voy a adelantar, I'm sorry, ¿verdad? Pero tú estás hablando ahora de unos elementos súper importantes, but functional elements. Sí. ¿Estoy de acuerdo en eso? Uh-huh. No nos podemos olvidar que, y ha pasado, y lo hemos vivido también, de estos líderes inspiracionales de estas empresas que después viene el second in command, sea familia o no sea familia, sea quien sea, el second in command que viene a sustituir a ese líder y puede ser tremenda persona en operaciones, en mercadeo, en finanzas, en lo que sea funcional, pero la empresa pierde ese líder inspiracional, visionario que fundó la empresa. Y yo creo que parte de lo que, al punto tuyo de entrando el tema de desarrollo, no es solamente evaluarlo en el expertise funcional que tenga ese recurso, sino evaluarlo también en el expertise de liderato, de cómo esa persona tiene una visión, motiva a sus empleados, guía una empresa, porque a veces nos olvidamos de eso, honestamente, y nos enfocamos solamente en la parte funcional. Traíste un tema que es bien sensitivo y vuelve quizá a esta parte de lo del síndrome de Juan Ponce León que mencioné anteriormente, y es el líder carismático usualmente es el fundador o el presidente. La gente, yo he estado en organizaciones que me dicen, cuando se vaya él, yo me voy con él. En otras palabras, yo no creo o confío en ese sucesor que están pensando o no tienen nadie y tengo miedo de qué va a pasar cuando se vaya él o ella. Y eso es triste en una organización que ha tomado años, que han puesto 20, 30, 40 años en crearla o más, y que se nos vaya a caer porque hicimos un error en el pase de batón. Tiene que ser bien informado. Así que destrezas que tiene que tener, tú primero es el gap. ¿Qué gap tengo operacionales que conozca la organización? La otra es como líder. Lo he expuesto a la toma de decisiones, lo he expuesto a que corra reuniones, a que literalmente la cague allá afuera. Porque a veces lo tenemos en un bowl de cristal y que no quiero que el nene o la nena me luzca mal, así que yo voy a ponerlo o a protegerlo de cierta forma. Tú necesitas eso, tú necesitas que se peleen los codos, que se prueben allá afuera, se inventan operaciones, en mercadeo, que tengan experiencias multifuncionales. Pero tienes que verlo también en términos de su capacidad para ser un líder tan carismático o más que el líder. Y eso es como una entrega bien intencional de ese fundador a quedar en el backstage para que esa persona se exponga. Tiene que ser obviamente mucho más estratégico en la forma de mirar. Tiene que tener nuevas ideas
Tiene que ser verso en términos de inteligencia emocional, mucho más empático, mucho más entendiendo cómo va a evolucionar los modelos tecnológicos y los modelos de negocio y hasta obviamente un expertise en términos de cómo manejar y desarrollar una ventaja competitiva más sólida. Así que bien clave lo que estás diciendo. Y por último, tú tienes que asegurarte que la organización esté bien informada, apoye y se comprometa en este plan de desarrollo y de sucesión que para ese nuevo candidato. Añadiendo, me acabas de dar un tremendo segue a un punto adicional con eso que tú estás hablando de la organización. Yo creo que el líder tiene que aclarar con esa organización, y organización más que nada me refiero a al resto del liderato organizacional, a que sean honestos en el feedback de esa persona. Porque resulta que muchas veces ese succession plan le tienen miedo al nene o la nena, vamos a estar claros, porque es el nene o la nena, y el trato, el feedback no es el mismo. Le aceptan otras cosas que no es, porque obviamente siempre hay un miedo de que me van a votar a mí antes de votar el nene o la nena. Y el líder tiene que tener esa objetividad y ser racional en pedirle ese feedback a esos otros líderes que están en la organización, porque al fin del día, ese nene o nena, va a estar liderando a esas personas. Sí. Y si esas personas son valiosas dentro de la organización, porque como yo siempre digo, las organizaciones son de gente, no son de paredes, esas personas tienen que estar y tienen que proveer ese feedback para que ese líder confirme que nene o nena, o quien sea, no estoy hablando, estamos usando nene o nena, pero puede ser tercer persona que no tiene que ver nada con la familia. Esa persona escogida sea la persona correcta y que tenga tanto la confianza del equipo liderato gerencial como del líder en el momento que ha seleccionado a esa persona para ese futuro puesto. Sí, y otro punto en esa misma parte es, el subsidio tiene que parar. El tratar de compensar por algún fallo, del niño, la niña, el sobrino, quien sea que estemos mirando, no puede estar subsidiado o cubierto siempre con una capa protectora. Tiene que, como dije, pelarse los codos. Cosas que he visto, casos reales, sucesores potenciales, hijo, hija, sobrino, que no les interesa cuando tú hablas con ellos, para nada. Así que no importa que sea capacitado o capaz. Para nada les interesa, y cuando tratas de profundizar, personas muy bien preparadas, con buena experiencia dentro de la empresa y contribuciones y respetados, pero dice, es que yo no quiero tener que mis hijos tengan la niñez que yo tuve. Entonces, que yo nunca lo vi a papi, o nunca vi a mami, o nunca estaba, o todo el tema siempre era sobre el trabajo. Y esta generación, puedes culparlos o no, llamarlos lo que tú quieras, pero quizás están más claros que nosotros mismos en términos de un mejor balance de vida. Entonces, no puedes tratar de escoger a imagen y semejanza, es lo que quiero decir. Tú tienes que escoger a lo que la organización necesita para el futuro. Visionario, estratégico, new ventures, anticipando tecnología y tendencias. Y ese es el enfoque que tenemos que tener. Entonces, hay una vara aquí bien que tenemos que tener cuidado, que la vara que vas a usar no es la destreza y lo que llevó el fundador, porque él nos trajo hasta acá. Correcto. Es cuál hace falta para llevarnos hasta el futuro. Y fíjate, una recomendación en esa línea, Ricky, es que aquí es donde viene la parte muy importante de que el líder existente y líder prospecto sean personas claves y unísonas en el plan estratégico de la empresa. Cosa de que cuando venga ese momento de esa transición, no es como que, ok, la transición es el 2025 y de ahí yo, líder existente, pues yo llegué hasta aquí y nunca ayudé hacia dónde íbamos, sino pues ahora lo agarra solo. Sino, no, que hay un plan estratégico donde ambas mentes estén alineadas y funcionen unísono hacia dónde va esto. Sí. Así que hay un legacy de ese líder existente que está añadiendo valor al plan futuro en conjunto con la visión futura de ese prospecto que viene por aquí. Y eso no solamente mantiene una línea estratégica dentro del crecimiento de la empresa, sino que facilita el handoff de liderato, porque hay una visión ya establecida que present leader and future leader are aligned. Correcto. Y no es como que de momento llegó fulanito o fulanita y ahora él o ella lo van a hacer a su manera. Sí. Y eso refuerza el punto de por qué los 5 años, Esteban. De que vamos a entrenarlo, vamos a desarrollarlo, vamos a exponerlo a otras funciones que no ha corrido,
que tome decisiones, que se envuelva. Hay un faltante ahí. Pero segundo, cuando llega la transición a tu punto, ese primer año de transición que debería haber un shadowing, o sea, estás ahí operando tras bastidores, viendo cómo el fundador o presidente opera, y tú estás ahí corriendo sobre eso mismo. La expectativa es que el negocio siga corriendo como es. No vamos a decirle, tu primer año yo quiero ver una transición. No hagamos eso. Por eso es que es bien importante este tipo de asignaciones o shadowing del primer año. Así que cubrimos parte de las dos, pero el tercero no quiero que se me quede, que es, si ya tenemos las metas a largo plazo establecidas, si ya tenemos obviamente el rol que va a tener el presidente y tenemos el candidato, entonces, ¿qué debería ser? ¿Cuál va a ser el roadmap, el mapa para lograr nuestras estrategias? ¿Cuáles son las destrezas, capacidades, capabilities, conocimiento que hoy no tenemos, que tenemos que adquirir? Y también, obviamente, la estructura organizacional, los sistemas de información, los sistemas operativos, cadena de valor que haya que modificarse para que esto pueda suceder. Son transiciones que deben estar alineadas. Y otra cosa, gente, que no lo mencioné en las estadísticas, la cantidad de compañías grandísimas, multimillonarias, que hoy no tienen junta de directores. Una invitación a que lo reconsideren, y la junta de directores no es miembros de la familia, el abogado de la familia y el CPA de la familia. Eso no es una junta de directores, gente. Se necesita un board independiente, así que la nota al CAR se la traigo para que también, según evalúan su sesión, evalúen también cómo van a tener procesos de fiscalización y de manejo y de dirección de organización. Y mira, un punto a eso del Board of Directors, y completamente, yo soy un full believer que tener el Board of Directors correcto es importante. Y una anécdota rápida, tuve un cliente hace apenas un año que tenía su Board of Directors, y el Board of Directors fue hand selected based on friends. ¿Okay? Entonces, cuando entramos, yo estoy en una de las reuniones de la Junta de Directores, y pues había una falta de valor añadido en la conversación. Vamos a dejarlo ahí. Nada, para hacer una versión corta de una historia un poquito más larga, se hizo lo que se debió haber hecho desde el principio. Se hizo un skill assessment de cuáles eran los skills requeridos para que en ese caso eran 6 personas, añadieran el valor requerido para que la organización siguiera creciendo. No era simplemente porque era mi amigo o mi amiga. Así que un skill assessment, sí, basado en lo que necesitaba. 2, yo le llamo un assessment de intención real, porque a veces la gente piensa que estar en un board es ir allí, sentarse y cenar y hablar un par de cosas, sino eso no es efectivo. Un board director tiene que tener una expertise, tiene que ir preparado, tiene que hacer su due diligence, porque le va a añadir un valor a una empresa, a una organización. Sí. Y eso es parte de esa selección también. No solamente tienes el skills, do you have the time to devote to this? Y 3, si la misión, que esto es la parte que usualmente también flaquean, si la misión y la cultura, el modus operandum de la empresa, la ética de la empresa, is shared by this person. Uh-huh. Porque eso también pasa, que entra una persona a una junta de directores y de momento no es que sea el disidente porque trae ideas diferentes o nuevas. Eso siempre es saludable, tener ese tipo de debate. Pero no hay un match entre la visión, misión y valores de la organización con esa persona. No quiere decir que la persona sea mala, simplemente no es un right match para donde quiere ir esa organización. O sea, así que esos 3 elementos siempre los he recomendado, ¿verdad? Cuando se va a hacer esa evaluación de tener esos recursos de junta de directores. Y me encanta lo que dice, porque complementary skills, cosas que no tengan conocimiento, debes traer a alguien que no esté en tu industria, por ejemplo. Son importantísimos. Así que nos lleva al punto de, tenemos el líder identificado, ¿cuál debería ser su programa o plan de desarrollo? Entonces, hasta ahí llegamos, pero yo quiero decirle algo. Sucesión no es solamente del fundador a quién sería su sucesor. Sucesión también es los demás departamentos, las demás organizaciones, las demás funciones de esta empresa. Y cantidad, si tenemos problemas aquí en sucesión arriba a nivel gerencial, imagínense lo que tenemos a nivel funcional por cada departamento. Entonces todavía seguimos en muchas de las empresas multimillonarias, con grandes activos en la compañía, gran presencia en la isla o en cualquier país, todavía promoviendo a gerente o vicepresidente de ventas al que más años lleva vendiendo, el mejor vendedor, el que siempre ha hecho la cuota. Y eso no es, eso es algo que logra resultados, pero necesitas un líder que sea visionario, ágil empresarialmente, que pueda desarrollar talento,
que pueda traer nuevas ideas. Así que hay un montón de destrezas que están semi-ocultas. A la pregunta de cuál es el líder, que tiene que tener un líder del futuro, pues además del IQ, que IQ cada vez se convierte en un commodity, tienes que tener buena inteligencia emocional. El IQ. Tienes que tener la empatía, tienes que tener ese viaje continuo, ese tipo de learning journey, que estés aprendiendo, que estés desarrollándote, porque créanme que el que no está aprendiendo continuamente ya se está quedando atrás. Así que son parte de los elementos. Pero lo más que nada que es, tú honestamente como organización tienes que tener, y esto a los que tienen duda, hay un webpage muy bueno que se llama The Center for Creative Leadership. Uh-huh. Y tiene muchos consejos, muchas plataformas que deben usar para empezar a pensar sobre esto. Pero ¿qué estoy haciendo con ese talento? Estoy evaluándolo a nivel de su desempeño a través del tiempo, a través de su potencial y destreza, a través de su capacidad de liderar organizaciones. Estamos teniendo succession planning, development and performance planning y reuniones con la organización. Así que esa metodología no es solamente algo que te dicen, aquí está recursos humanos, tú brega con esto. Esto es algo que cada gerente y presidente de función o vicepresidente de función debe estar tomando. Bueno, eso es lo que es ser un líder, Ricky. Sí. Eso es lo que es ser un líder, en resumidas cuentas. Pues vamos a hacer un wrap con esto, ¿verdad? Yo creo que bien importante a nuestra audiencia, como bien le dijo Ricky al principio del episodio, este tema literalmente salió de unas preguntas que nos llegaron por el direct mail a nosotros. Y así tomaremos por lo menos una vez de los episodios del mes alguna pregunta de la audiencia, al igual que si ustedes tienen alguna situación de negocio que quieren que nosotros traigamos de manera genérica. Aquí no es para decir ni nombre de compañía ni nombre de persona, nada. Podemos abundar en esa situación de negocio y proveer ciertas recomendaciones. Así que eso es parte de la dinámica que queremos tener como parte de este podcast. Así que, nada, Ricky, pues... Una cosita... ¿Algo final? Sí, dale. Primero, gracias por las preguntas de nuevo, pero una nota un poco más triste. Perdimos un caballero de la industria en Carlitos Montalvo. Correcto. Nuestro pésame, te nos fuiste muy temprano. Un ser amable, un ser de familia, un tremendo empresario. La paz y el orden le llega a tu familia pronto, y tú, hermano, que descanses en paz. De acuerdo, mucha fortaleza para su familia. Que bueno, gente, pues los dejamos con un poquito de nota triste, ¿verdad? Pero fortaleza para su familia, y los esperamos en el próximo episodio de Transformación Empresarial. Sigan creciendo.